Elegido, revelación divina sobre tu soltería. Tres signos sagrados de un cambio sobrenatural. Era una cálida tarde en el pequeño pueblo de San Lucas, donde la vida se movía entre la fe y la tradición. María, una joven de 30 años, se encontraba frente a la puerta de la iglesia, sintiendo un corazón solitario pero repleto de esperanza. Aquella tarde, la atmósfera parecía distinta, vibrante con la presencia de algo sobrenatural. Los murmullos de los parroquianos, ataviados en sus mejores galas de domingo, resaltaban la necesidad de cumplir con las expectativas sociales, pero su espíritu ardía en un fuego diferente. Oh, la fe es un imán poderoso. Mientras se dirigía hacia el altar, una luz reconfortante pareció bañar cada rincón del templo. El sacerdote comenzó su homilía con palabras que retumbaron en el corazón de María. A veces, un corazón solitario puede ser el vehículo de grandes propósitos divinos. En ese momento, sintió que el aire chisporroteaba, como si Dios le hablara directamente al alma. Una paz indescriptible la envolvió y comprendió que su soltería podía ser algo extraordinario, no un estigma, sino una bendición. De regreso a casa, con la luz del atardecer oculta tras las nubes, encontró en un rincón olvidado el antiguo libro de oraciones de su abuela. Hurgó entre las páginas amarillentas y una cita iluminó su mente: la espera es un arte que el alma debe aprender para abrazar la plenitud. Pasaron las horas, cada frase resonando en su interior, como si las palabras estuvieran vivas. Sin embargo, el altar de su corazón estaba asediado por Pedro, un joven enérgico que se confesó enamorado. Su oferta de matrimonio era una llave que prometía abrir la puerta a la aceptación, pero la voz en su interior clamaba que no era el camino correcto. La presión por encontrar un esposo se manifestaba en sus noches, las conversaciones con sus amigas salpicadas de risas y anhelos. Fue entonces que, para su sorpresa, se encontró con Ana en la plaza del pueblo, ambas sumidas en una conversación que entrelazaba miedos y esperanzas. Sus corazones latían en sintonía, recordándoles que no estaban solas, que la soledad a veces te acerca a Dios. Una tarde, mientras rezaba en el jardín de la capilla, la luz del sol se desvaneció súbitamente y una brillantez sobrenatural inundó el lugar. Era como si el cielo se hubiera abierto solo para ella. María, asombrada, sintió que una suave brisa sacudía su ser, llevándose consigo sus preocupaciones. Confía, resonó en su interior como un eco celestial. En ese momento, comprendió que su vida estaba conectada a un plan divino inesperado y espectacular. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mientras la luz comenzaba a desvanecerse, María sintió como la calma celestial se asentaba en su alma. Se levantó, convencida de que su soltería era el compás que la dirigiría a un propósito mucho más grande. Sin embargo, la lucha aún no terminaba, debía enfrentarse a las dudas de su comunidad y a las expectativas que la rodeaban. En su mente, la pregunta flotaba: ¿cómo podría usar su vida para transmitir esperanza cuando aún sentía miedo al futuro? Una chispa fulgurante le recordó que cada paso que daba la acercaba a la luz divina. Y con eso, un nuevo capítulo en su vida estaba por comenzar. María se despertó en la mañana con la sensación de que el aire era más fresco y lleno de promesas. Miró por la ventana, donde el sol se filtraba entre los árboles, y sintió una fuerte determinación brotar de su interior. Esa luz que la había envuelto en la capilla aún brillaba en su corazón, recordándole que cada día era una oportunidad para vivir su fe de manera auténtica. La invitación a confiar en Dios resonaba en cada rincón de su ser. Se sentó a la mesa con un café caliente, mientras revivía el recuerdo de su conversación con Ana en la plaza. Habían hablado tanto sobre el amor, la vida, y las bendiciones que a veces vienen disfrazadas de retos. ¿Cómo sería si cada mujer en el pueblo pudiera descubrir el poder de su propia soledad como un sendero hacia la fortaleza personal? Mientras contemplaba la taza de café, la idea le pareció un grito del alma: día a día, podemos ser luz para otras. Decidida a llevar esperanza a quien la necesitara, María comenzó a escribir pequeñas notas de aliento. Cada palabra era una oración, una semblanza de su propia lucha, destinada a otras mujeres que, como ella, anhelaban entender su propósito en medio de la soledad. Se imaginaba que quizás estas notas podrían florecer en conversaciones sinceras donde la soledad no fuera el monstruo a temer, sino la amiga que nos muestra el camino hacia Dios. Mientras escribía, Pedro apareció en su mente, su oferta de matrimonio aún presente como un espejismo alejado. ¿Acaso entiendo el amor verdadero?, se preguntó.
Su corazón palpitaba con fuerza ante la idea de involucrarse con alguien que no alineaba con su nuevo entendimiento espiritual. Recapitulando su conversación con Ana, recordó que el amor no podía ser tratado como una carrera, sino como una danza. Las semanas siguientes se convirtieron en un bello vaivén de reflexión, escritura y oraciones. María se reunió con un grupo de mujeres en la comunidad, y pronto se formó un círculo de apoyo. Allí compartían historias, risas, y sus experiencias en la búsqueda de amor y propósito. Se dieron cuenta de que cada una cargaba su propia carga, pero también traía consigo una visión única que podría enriquecer el viaje de las demás. Era esa unión lo que Dios había planeado y, vaya, todo comenzó a florecer. Cuando una de las mujeres confió en haber perdido la esperanza en el amor, María sintió que era su momento de brillar. Con todo su amor y fe, le recordó, la verdadera conexión con Dios es el amor que tú también debes ofrecerte. Tu soltería es parte de tu viaje, y Dios solo te está guardando lo mejor para más adelante. El brillo en los ojos de su amiga era un claro indicio de que esas palabras resonaban profundamente. No obstante, en medio de esta luz compartida, la lucha interna de María continuaba. Cada vez que escuchaba murmullos sobre su soltería, un oscuro nublado de ansiedad buscaba envolverla. La presión comunitaria pesaba como una losa, recordándole constantemente que no estaba cumpliendo con la norma. Pero justo allí, en su corazón, la llama de la confianza ardía. Una noche, después de una reunión, se sentó bajo las estrellas, buscando respuestas en ese vasto cielo. La paz envolvía el ambiente, y a medida que salió de su mente y se centró en la presencia de Dios a su alrededor, una idea poderosa se deslizó en su mente: ¿qué tal si mi propósito no es solo ser amada, sino ser luz que guía a otros hacia la misma verdad? Así, mientras la luna brillaba más allá de las nubes, María supo que hay un plan perfecto por descubrir y que cada paso de su vida está tejido en un magnífico tapiz de ser. Pero aún había algo pendiente, una revelación divina que aguardaba su momento. ¿Qué acontecerá cuando todas estas piezas encajen en el diseño perfecto de ese plano celestial? La pregunta resonaba en su espíritu y, llena de expectativa, se dispuso a encontrar la respuesta. A la mañana siguiente, María despertó con el corazón latiendo con fuerza. Había algo en el aire, una energía vibrante que parecía invitarla a moverse y actuar. El eco de la noche anterior aún resonaba en su mente. Ser luz, se repetía a sí misma, y cada vez que lo hacía, una calidez la invadía. Era como si Dios mismo le susurrara al oído, instándola a seguir adelante con su misión. Luego del desayuno, tomó su diario y se sentó en el banco del parque. El susurro de las hojas caídas y los trinos de las aves acompañaban su inspiración. María se sumergió en sus pensamientos, escribiendo sobre el valor de abrazar la soltería y el deseo de ser un faro de esperanza. Cada palabra brotaba con la intención de empoderar a las mujeres del pueblo. La soledad puede ser el taller donde forjamos nuestra fortaleza, anotó, sintiendo que ese mensaje era un regalo para aquellas que se sentían atrapadas. Con el tiempo, sus notas se adoptaron en su grupo de mujeres, empezaron a compartir historias de renacimientos, transformaciones y fe. Había un sentimiento creciente de solidaridad, como si un hilo invisible las uniera en un abrazo eterno. María sintió que el círculo se ampliaba y se volvía más fuerte. Un día, durante la reunión, Ana se acercó a ella con una expresión de sorpresa. María, comenzó, he estado sintiendo que tu luz se vuelve más brillante. Hay algo que estás atrayendo, algo especial. Sus palabras resonaron en el corazón de María, y ella se sintió concernida, con preguntas sobre lo que esa luz realmente significaba. ¿Qué significa esto, Ana? ¿Acaso se trata solo de mi soledad? Preguntó, un leve temblor en su voz. No lo sé, respondió Ana con sinceridad. Pero lo que sé es que estás tocando vidas y quizás, solo quizás, Dios esté abriendo puertas que no puedes ver aún. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que algo divino estaría por desvelarse la entusiasmó y asustó a la vez. En la siguiente semana, ella comenzó a prestar atención no solo a su entorno, sino también a las señales que parecía encontrar en su camino. Quiere creer que en la dulce sinfonía de los días, Dios estaba orquestando algo sublime. Poco después de esa plática, un nuevo miembro se unió al círculo. Una mujer con una sonrisa nostálgica y ojos profundos que revelaban historias de los días pasados. Su nombre era Lucía. Desde el primer momento, hubo una conexión entre ellas que traspasaba las palabras. Lucía compartió su lucha, su fe y su deseo de reconocer la voz de Dios en cada decisión. María observaba. ¿Podría esta nueva amistad ser parte del plan de Dios? Las conversaciones que mantuvieron a solas iluminaban sus corazones y, aunque había un brillo de tristeza en Lucía, también estaba ese fervor por la vida que María anhelaba compartir. Conversaciones que parecían simples, se transformaban rápidamente en profundas reflexiones sobre el propósito detrás de cada camino. Una tarde, mientras conversaban sobre sus sueños y anhelos,
Lucía le preguntó de manera casual, ¿alguna vez has pensado que quizás estas experiencias que has tenido son las bases para algo mucho más grande, algo que es tu llamado? Las palabras de Lucía se estaban quedando en la mente de María, jugando en su corazón, llenándolo de una curiosidad inquietante. Era posible que su vida de soltería estuviera tejiendo una historia mayor. Con esos pensamientos aún frescos en su mente, María decidió improvisar una reunión con algunas de las mujeres del grupo para compartir sus reflexiones. Deseaba no solo hablar de la soledad, sino también de la belleza intrínseca de su estado actual. Era momento de abrir los ojos y los corazones a la posibilidad de un propósito más grande. Mientras comenzó a organizar pequeñas reuniones, una luz suave se asomó en medio de su ser. Algo le decía que los momentos de conexión auténticos estaban a solo una conversación de distancia. Las mujeres llegaban, unas llenas de dudas y otras con la necesidad de ser escuchadas. Cada encuentro era una revelación. En sí mismo, pero en su interior, María sentía que la historia no terminaba ahí. Cada rayo de luz que compartía, cada palabra de aliento, la acercaba más a la respuesta que estaba buscando. ¿Qué pasaría si este camino la llevara a un encuentro verdaderamente significativo? Con el aliento entrecortado por la posibilidad, se preguntó en voz alta, ¿y si la verdadera revelación no solo está en curar soledades, sino en reconocer que el amor de Dios puede manifestarse en formas inesperadas? Esa noche, con la luna como testigo, María sintió que esa revelación estaba a punto de desatarse. Cierro los ojos y dejo que la paz me envuelva, sintiendo que el destino ya está en marcha. Qué sorpresa le aguardaba. María se despertó esa mañana con una sensación renovada, como si las palabras dibujadas en su diario la hubieran impregnado de un propósito poderoso. La luz del sol se colaba por la ventana, danzando sobre las paredes y llenando su habitación de calidez. Hoy es el día, pensó mientras se levantaba, lista para afrontar lo que Dios tenía preparado para ella. Después de un desayuno con sabor a alegría, salió al parque donde se celebraría la próxima reunión. Era un hermoso día, con el aire fresco y suave acariciando su piel. Mientras caminaba, su corazón se sentía ligero, pero a la vez latente de expectativa. Podía sentir en su interior que algo importante estaba por suceder. Al llegar al parque, se encontró con varias mujeres que ya habían comenzado a congregarse, risueñas y llenas de energía. Lucía estaba entre ellas, y su mirada iluminó el rostro de María. «Hola». Estaba esperando este momento, le dijo Lucía, abrazándola con un cariño sincero. María le devolvió el abrazo, sintiendo una conexión especial que la llenaba de paz. Se sentaron juntas en un círculo bajo la sombra de un viejo roble, un testigo silencioso de sus historias. María tomó la palabra, su voz firme, llena del fuego que la abrazaba desde adentro. Hoy vamos a explorar cómo nuestras luchas pueden ser portadoras de esperanza. Debemos reconocer que, a veces, en nuestra soledad, Dios nos está preparando para algo grande. Las mujeres le prestaron atención, algunas asentían con la cabeza. Fue entonces cuando se desató una avalancha de anécdotas, cada una más conmovedora que la anterior. Compartían sueños frustrados, momentos de tristeza, pero también de renacimiento. María notaba cómo sus lágrimas eran un reflejo de sus luchas y, a la vez, un manantial de fortaleza. «¿Se han dado cuenta de que nuestras experiencias son como el barro que se transforma en una vasija de alfarero?», dijo María, y en ese instante, las miradas se volvían más profundas. A veces pensamos que somos frágiles, que la soledad nos debilita. Pero, querido grupo, cada una de nosotras tiene dentro ese potencial divino. Debemos abrir nuestras manos y dejar que Dios nos modele. Con cada palabra, el ambiente se cargaba de emoción. Una de las mujeres, Carla, levantó la voz, entre lágrimas. «Yo solía pensar que estaba sola en esto. Pero al escuchar sus historias, me doy cuenta de que no estoy sola. Dios ha estado aquí todo el tiempo». María sintió un impulso en su pecho. ¿Y si Dios no solo está en nuestra soledad, sino que está preparándonos para compartir un amor más grande? Este es el momento de ser un faro. La respuesta fue un murmullo de aceptación, un eco de corazones que comenzaban a unir sus luces. Esa tarde, el grupo compartió no solo por compartir, sino para reconocer la fuerza que existía en su unión. Y fue en ese instante que se dieron cuenta de la importancia de ser portadoras de luz, no solo para ellas mismas, sino también para el resto del mundo. Al finalizar la reunión, María notó algo distinto en su interior, como si aquel rincón del parque se hubiera convertido en un altar sagrado. Las palabras resonaban en sus venas, y en su mente se formó una pregunta inquietante: ¿podría ser que esto solo sea el comienzo de un camino glorioso? Mientras cada mujer abrazaba a la otra en un gesto simbólico, una brisa suave sopló entre ellas como un guiño de Dios, confirme a la promesa de algo especial. En su corazón, María supo que aquellas reuniones no solo estaban sanando corazones, sino que estaban preparando el sendero hacia una revelación aún mayor. Con el cielo tiñéndose de colores cálidos, María se despidió del grupo,
sintiendo que, en efecto, Dios estaba moviendo fichas en su vida. ¿Qué nueva sorpresa le traería el próximo encuentro? ¿Sería este proceso el camino hacia la grandeza que tanto anhelaba? Con la sonrisa en el rostro y la emoción vibrando en su ser, se preguntó una vez más, ¿qué cambios sobrenaturales están a la vuelta de la esquina? María regresó a casa envuelta en la calidez del crepúsculo. Las sombras comenzaban a alargarse, y el cielo se pintaba de tonos anaranjados y morados, reflejando la transformación que ya había comenzado en su corazón. Mientras caminaba, las palabras de sus amigas resonaban en su mente, cada historia era un ladrillo en la edificación de su fe. ¿Acaso Dios le estaba preparando para algo más grande? Se sentó en su sillón, un lugar que ahora sentía lleno de luz. Había momentos en los que la soledad parecía un monstruo, una bestia que acechaba su espíritu. Sin embargo, en ese instante, comprendía que esta soledad estaba cargada de propósito, un preludio a lo que Dios le tenía reservado. Pero, ¿cómo puedo estar segura de que estoy realmente siendo guiada? Se preguntó en voz alta. Su mirada se posó sobre la Biblia en la mesa. Las páginas estaban dobladas y algunos versículos se iluminaban en su mente. Todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibirás. La promesa de Dios parecía fluir hasta el fondo de su ser, dándole un susurro de confianza. María se preparó para escribir en su diario, un hábito que siempre la había conectado con su interior. Hoy he aprendido que nuestras luchas nos hacen fuertes, empezó a escribir, permitiendo que las palabras fluyeran como un manantial. Con cada renglón, su cuerpo se liberaba del peso de las dudas, y una paz inexplicable invadía su ser. Al cerrar el diario, la lluvia empezó a caer, y cada gota sonaba como un tambor sagrado en su ventana. Era el sonido de renacer, y en su corazón entendió que, como las flores que surgen después de la tormenta, ella también brotaría con una nueva fuerza en su vida. Sin embargo, una pequeña inquietud crecía en su interior. ¿Qué pasará con mi soltería? ¿Soy realmente elegida para algo más? Decidió buscar respuestas en el parque donde se habían reunido. Volvió a ese espacio lleno de energía, y al llegar, encontró que unas mujeres más estaban allí, en un círculo pequeño, con un aire de emanantes risas y conversación. María sintió que estaba siendo llamada hacia ellas, como si fuera parte de un hilo dorado que la unía a sus vidas. María. Únete a nosotras, exclamó Lucía al verla. El rostro de sus amigas era un refugio abierto, y en ese instante supo que la comunidad se constituía también como un faro de luz enfocado en cada una de ellas. Compartieron anécdotas sobre sus vidas amorosas, momentos de duda, de espera y de anhelo. La honestidad era un bálsamo que sanaba heridas invisibles. En medio de las historias, María escuchó el eco de una voz suave: espera en el Señor, y su plan es perfecto. Al alzar la vista, se dio cuenta de que todos los rostros la miraban con ternura. Ella respiró hondo, entendiendo que no estaba sola en sus ansias. Esa vela íntima las impulsó a orar. El círculo de mujeres se unió en un momento sagrado, las manos entrelazadas, mientras ofrecían peticiones y agradecimientos al cielo. Cada palabra se sentía como un sacrificio dulce, un acto de fe que envolvía el aire como un incienso. Señor, guía nuestros caminos. Te ofrecemos nuestra vulnerabilidad y deseamos hallar un propósito en nuestra Watim, clamó una de ellas. Al abrir los ojos después de la oración, María sintió un impulso renovador. Podría este momento ser un ombligo divino que la llevaría a descubrir su vocación. Mientras el grupo se despedía, Lucía le dijo en voz baja: María, creo que este no es un tiempo de espera. Es simplemente un tiempo de preparación. ¿Preparación para qué?, se cuestionó María en su interior, una chispa de curiosidad encendiéndose en su corazón. Caminó hacia casa, llena de preguntas, pero sobre todo, llena de esperanza. ¿Sería este un tiempo para revelaciones inesperadas sobre su soltería? Un cambio sobrenatural se aproximaba. Con el corazón palpitante, se quedaba con una pregunta: ¿estás listo, Dios, para mostrarme lo que sigue en mi historia? María llegó a casa con una mezcla de expectativa y ansiedad. La noche caía silenciosa, y su habitación parecía un lugar donde los sueños se entrelazaban con la realidad. Al dejarse caer en su cama, el eco de las risas y oraciones en el parque seguía resonando en su mente. ¿Podrían esas palabras de apoyo ser la clave para su transformación? Decidió que nada la detendría. Al abrir su diario nuevamente, los pensamientos brotaron, escribiendo con fervor: hojeó estas páginas buscando respuestas, un signo que ilumine mi senda. No podía ignorar ese fuego que empezaba a consumirla por dentro, un deseo de avanzar. Aquella noche, mientras la lluvia continuaba su danza sobre el tejado, María se sumió en oración. Dios, el tiempo de preparación me inquieta. Te entrego mi soltería. Si hay algo que esperas de mí, muéstramelo. Las palabras fluían con la sinceridad de su alma. Sin querer,
se encontró barruntando en su corazón que esa espera podría ser más que una prueba, tal vez era el preámbulo de algo asombroso. Al día siguiente, la luz del amanecer se coló por las cortinas, tiñendo su habitación de dorados cálidos. Esa luz era un recordatorio del nuevo día, de nuevas posibilidades. Con cada paso hacia el parque, su corazón latía acelerado. ¿Qué podría ocurrir hoy? ¿Quién podría cruzarse en su camino y cambiar su historia? Al llegar, se dio cuenta de que el parque estaba lleno de vida. Un grupo de jóvenes daba clases de yoga, mientras otros paseaban a sus perros, creando un ambiente vibrante y lleno de energía. En medio de todo esto, un grupo conversaba animadamente. Una voz familiar la llamó, María. Ven, estamos hablando de planes bajos el cielo. Era Sofía, quien le sonrió con alegría, se unió a ellas, sintiendo la calidez del encuentro. Las conversaciones fluyeron entre risas sobre anhelos y sueños. A veces, la incertidumbre es una señal de que algo especial está por venir, comentó una de las mujeres, Isabel, mientras movía sus manos en gestos llenos de pasión. María sintió que, en medio de sus dudas, había un aire de revelación en esas palabras. Era como si cada una de ellas compartiera un hilo que tejía un tapiz de esperanza alrededor de su corazón. Fue en ese instante que una mujer mayor se acercó a ellas. Su rostro tenía marcas de amor y experiencia. Hermosas hijas, he vivido el amor y la pérdida, y hoy les digo que la espera no es vacía. A veces, el silencio de Dios es la preparación para su voz más fuerte en nuestras vidas. Las palabras de esa mujer penetraron en su ser, se sintió tocada por lo divino. Esa revelación resonaba como un nuevo himno. ¿Y qué signo buscaré?, pensó con fervor. Estaba segura ahora de que su soltería era un suceso divino, un tiempo de formación y desarrollo. Al despedirse, Sofía le dijo, este es solo el principio, María. La vida tiene maneras inesperadas de sorprendernos. Mantén tus ojos abiertos. Caminando de regreso a casa, la pregunta seguía ardiendo en su corazón. ¿Qué más traes, Dios? ¿Qué sorpresas has guardado para mí? Su corazón estaba rebosante de fe renovada, pero había algo más, un pequeño destello de anticipación, una promesa por descubrir. María recordó que quien busca siempre encuentra. Decidió que no solo aguardaría, sino que también buscaría activamente. Porque si la historia de transformación comenzaba con su soltería, entonces ella se dispondría a participar plenamente en cada paso. Mientras recogía su diario para escribir sobre el día, una inquietud se formó en su mente. ¿Y si esos signos de cambio ya empezaron a manifestarse en mi vida? ¿Qué debería estar observando con más atención? Con preguntas inquietas y un espíritu rebosante de fe, se tumbó en la cama mientras la noche caía nuevamente. La historia apenas comenzaba a desplegarse. ¿Acaso su camino estaba a punto de acercarse a un encuentro divino? La semana transcurrió en una combinación de rutina y revelaciones. Cada día, María despertaba con un anhelo renovado, como si estuviera a la espera de algo grande. Las risas compartidas con sus amigos en el parque reverberaban en su mente, llenándola de esperanza. Durante esas mañanas, al observar el cielo despejado, muchas veces oía esa voz interior que la instaba a abrirse a lo nuevo. Un sábado por la mañana, decidió que sería diferente. La vida en el parque la había inspirado a salir de su zona de confort. Así que tomó su diario y, con una sonrisa, se dirigió hacia el jardín comunitario que habían estado formándose en el área. Un lugar donde los brotes de flores crecían junto a la amistad y el amor compartido. Al llegar, se encontró con un grupo de personas, desde ancianos hasta niños, todos buscando ayudar a que la tierra floreciera. Ella se puso a trabajar de inmediato. Mientras cavaba la tierra, sus manos se llenaban de tierra, pero su alma resplandecía. Compartía historias, risas y un sentimiento de unidad, una conexión que solo la comunidad podía ofrecer. Fue en uno de esos momentos, al ver a una niña pequeña plantar una semilla con su madre, que algo profundo tocó su corazón. Así somos, ¿verdad?, pensó. Plantamos semillas de amor, de esperanza, y aunque no siempre vemos el crecimiento inmediato, hay un proceso divino en marcha. Mientras el sol brillaba sobre ella, recordó las palabras de la mujer sabia que había encontrado en el parque, la espera no es vacía. Y de pronto comprendió que su soltería era también como esas semillas que germinan, ocultas a los ojos, esperando el momento perfecto para brotar. Después de un par de horas, decidió descansar. Mientras se sentaba en el césped, observó a los demás en acción. Allí, entre el canto de los pájaros y el murmullo de la brisa, se sintió parte de algo mucho más grande que ella misma. Cogió su diario y escribió, hoy, en este jardín, he encontrado más que tierra y flores. He visto la belleza en el proceso de esperar y el poder de la comunidad. Esto es lo que soy, una semilla esperando florecer. Mientras escribía, notó a un hombre que observaba el trabajo en el jardín desde la lejanía.
Su mirada era serena, y sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y amabilidad. María sintió un pequeño tirón en su interior, una conexión. ¿Quién es él?, se preguntó, cuando de repente el hombre se acercó, rompiendo la burbuja de su pensamiento. Hola, dijo él con una voz cálida que resonó con sinceridad. Me llamo Gabriel. Vi el esfuerzo que estás haciendo aquí, y realmente es inspirador. María sintió que el tiempo se detenía. Su corazón latía con fuerza, y una alegría indescriptible le llenó el alma. La conversación fluyó naturalmente. Hablaron de sueños, de esperanzas y de la vida. En un instante, todos los miedos y dudas de María desaparecieron. En su presencia, había algo que la hacía sentir como en casa. Al finalizar su jornada, mientras se despedían, Gabriel la miró y dijo, un placer conocerte, María. Espero verte aquí de nuevo. Ella sintió un brillo en su interior, como si un nuevo capítulo comenzara a escribirse. Regresó a casa con la mente llena de pensamientos, y la gran pregunta se repetía en su mente. ¿Es este el signo que he estado esperando? ¿Dios realmente tiene un plan más grande? Esa chispa de curiosidad continuaba brillando, mientras el susurro de la vida prometía nuevas sorpresas. María se sentía transformada, como un nuevo brote que espera florecer. Con su diario en mano, anhelaba descubrir más. Miraba hacia adelante, esperando con fe y emoción que el misterio de su soltería y el amor se revelaran de formas que nunca había imaginado. ¿Qué más hay en la historia de Gabriel y yo?, pensó sonriendo mientras la noche caía una vez más, manteniendo viva la esperanza en su corazón. El sol brilló con fuerza al día siguiente, iluminando el camino de María mientras se dirigía nuevamente al jardín. Su corazón vibraba con la emoción del encuentro con Gabriel. Había algo en el que la hacía sentir viva, como si, por fin, una puerta se hubiera abierto en su vida. Mientras caminaba, reflexionaba sobre lo que le había dicho aquella mujer sabia: la espera no es vacía. Esa frase resonaba en su mente. Tal vez estaba en medio de un proceso transformador, algo que apenas comenzaba a manifestarse. Llegó al jardín y el aire se llenó de risas y charlas. Los colores de las flores parecían más vibrantes que nunca, y cada hoja que se movía parecía danzar al ritmo de su esperanza. María se unió a los otros, trabajando la tierra con un fervor renovado. En cada zancada, en cada acción, sentía que algo dentro de ella despertaba. Fue entonces cuando, justo al lado de la cama de flores, escuchó la risa contagiosa de la niña que había visto el sábado. Ella y su madre estaban de nuevo en el jardín, plantando nuevas semillas. María sonrió al recordar la imagen de la niña con su madre, sintiendo que la vida era un ciclo de siembra y cosecha. ¿Acaso no generamos amor en cada acto que hacemos?, se preguntó mientras ayudaba a regar las plantas. En un momento de pausa, María se sentó en una banca de madera, sintiendo la brisa acariciar su rostro. Su mente viajaba entre pensamientos de Gabriel y reflexiones sobre su propia vida. En ese instante de quietud, su diario se convirtió en un confesor, un espacio donde volcaba sus anhelos, sus dudas y sus sueños. Hoy he sentido eso que llaman conexión, escribió emocionada. No solo con Gabriel, sino con este espacio, con cada persona aquí presente. Estoy aprendiendo que mi soltería es una oportunidad para crecer y amar en cada rincón de mi vida. La tarde avanzaba y, como si el universo conspirara, Gabriel apareció de nuevo. Sus ojos se iluminaron al verla, como si el destino, o quizás algo más poderoso, lo hubiese guiado hacia ella. Hola, María, dijo, sonriendo. Vine a ayudar un poco. ¿Puedo unirme a ti? Mientras trabajaban juntos, compartieron risas y anécdotas. Él le contó sobre su pasión por la jardinería y cómo creía que el cuidado de las plantas era un reflejo del cuidado que debemos tener hacia las personas. Hay algo divino en observar cómo algo crece y florece, dijo con una mirada profunda. María sintió que su corazón latía con más fuerza. La conexión era palpable, y en medio de su plática, se dio cuenta de que había algo más profundo en él. Un anhelo, una búsqueda similar a la suya. Estamos en la misma frecuencia, pensó. Al despedirse, Gabriel le dejó una invitación clara: ¿te gustaría seguir hablando? El próximo fin de semana habrá una reunión comunitaria. ¿Podríamos ir juntos? Sería genial. María estuvo a punto de soltar un sí entusiasta, pero se contuvo. En su interior, una batalla de dudas emergió. ¿Es esta la señal que esperaba? ¿Estoy realmente dispuesta a dejar entrar a alguien en mi vida? ¿Qué significaría esto? Al volver a casa, la emoción se mezclaba con incertidumbre. Mientras escribía en su diario de nuevo, supo que cada decisión conllevaba un peso y un propósito. ¿Qué pasaría si mi historia está apenas comenzando a entrelazarse con la de alguien más?, se cuestionó. La noche cayó, y mientras el cielo se llenaba de estrellas, su corazón habitaba una pregunta esencial.
¿Y si este es el momento que he estado esperando? ¿Estamos tal vez destinados a florecer juntos? Al cerrar su diario, la inquietud y la emoción se entrelazaban, anticipando lo que vendría, porque a veces, en los momentos más simples, nacen los cambios más profundos que revelaciones les esperaban a María y Gabriel en su camino. María se despertó al amanecer, con los primeros rayos de sol danzando a través de su ventana. Se sentía diferente, como si una energía nueva recorriera cada rincón de su ser. Miró el cielo, los colores eran suaves, cálidos. En su corazón, un anhelo profundo resonaba, el deseo de vivir plenamente, de dejar que la vida tomara el control. Mientras se preparaba, no podía evitar pensar en Gabriel. Sus palabras sobre el cuidado y el crecimiento la habían tocado de manera especial. Esa mañana, mientras vestía una blusa de flores, se sintió conectada con la esencia misma de la naturaleza. Soy parte de esta creación, se dijo, y una sonrisa iluminó su rostro. Salió de casa con la firme resolución de afrontar el día con ojos nuevos. Caminando hacia el jardín, su mente danzaba entre la expectativa y la incertidumbre. El encuentro con Gabriel la había dejado con más preguntas que respuestas, pero también con una chispa de esperanza. Quizás hoy sea un día para descubrir respuestas, pensó. Al llegar, el lugar vibraba con vida. Coincidió con algunos amigos, quienes la saludaron calurosamente. La alegría era contagiosa. Mientras se unía a las actividades, sentía su corazón latir con fuerza. Cada risa, cada intercambio, parecía llevarla más allá de su propia soledad. Fue entonces que escuchó una voz familiar. María. Era Gabriel. Su imagen apareció clara entre las flores, como si siempre hubiera pertenecido ahí. La miró con una sonrisa que iluminó su día. ¿Listo para una jornada de trabajo?, preguntó. María asintió, sintiendo como si el cielo se hubiera despejado justo para ella. Ambos empezaron a plantar nuevos estratos en el jardín. Gabriel explicaba con pasión sobre la importancia de cada semilla, cada planta. Cada uno tiene un propósito, y todos necesitamos un cuidado especial, dijo, haciendo énfasis en cómo incluso las plantas más pequeñas merecen atención. María sentía que esos mensajes no eran solo sobre jardín, sino sobre la vida misma. Mientras charlaban, las risas compartidas fluyeron como ríos de felicidad. Gabriel le mencionó un viaje que había realizado anteriormente. Cada vez que viajaba, notaba que las plantas en otros lugares tenían su propio carácter y belleza. A veces me pregunto, ¿qué haría yo si fuera una planta en este jardín? ¿De qué manera podría crecer? María se sorprendió ante la profundidad de la pregunta. En ese instante, sintió que su propio viaje también la había cambiado, que había estado floreciendo en medio de sus desafíos. Quizá yo tengo también algo por ofrecer, una esencia que compartir, pensó. Las palabras de Gabriel resonaban como un eco en su interior. La jornada avanzaba y el aire cálido envolvía la escena. Mientras trabajaban, María sintió que el viento traía consigo más que brisa, traía promesas. El universo estaba girando, y ella estaba empezando a entender que cada acción, cada relación, era una oportunidad. Al finalizar el día, mientras se despedían, Gabriel volvió a tocar su corazón con sus palabras. El próximo fin de semana, habrá un círculo de conversación en la comunidad. Espero que puedas venir. Hay tanto que podemos compartir y descubrir. María guardó el momento en su corazón, reconociendo que esa invitación era más que una simple salida. Era una oportunidad de abrir su vida a nuevas posibilidades, de seguir el hilo que se tejía entre ellos. Pero sentía un leve nudo en su estómago. ¿Y si el futuro no es como lo imagino? Estoy lista para dejar que nuevas historias se escriban. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde su ventana, una paz extraña la envolvía. La duda permanecía, pero esta vez acompañada de una emoción renovada. Quizás la espera no es en vano, quizás es solo el inicio de lo que vendrá, susurró al universo, y así, con el corazón entretejido de propósitos y sueños nuevos, se quedó dormida. ¿Sería este el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, o solo una breve pausa entre lo que verdaderamente estaba por llegar? Las estrellas titilaban, cómplices de un misterio aún por revelar. María despertó con el canto de los pájaros en el aire. Aquella mañana, la luz del sol se colaba por su ventana, trayendo consigo una sensación de renovación. Era como si el mundo mismo celebrara la promesa de un nuevo comienzo. Sin embargo, sabía que hoy no era un día cualquiera. Era el día del encuentro en el círculo comunitario, donde la vida de cada mujer se entrelazaba, y también era la oportunidad de abrir su corazón a lo desconocido. Mientras se preparaba, sus pensamientos danzaban entre la emoción y la preocupación. ¿Qué pasará hoy? Encontraré respuestas a todas mis preguntas, se repetía,
sintiendo que su soltería era un sendero lleno de expectativas, llegó al lugar de la reunión, un ambiente cálido, rodeado de risas y conversaciones que vibraban como un canto celestial. Las mujeres estaban ahí, cada una lista para compartir su historia, su viaje hacia el amor propio y la fe. María sintió que pertenecía a ese grupo. Era un eco de su propia lucha, un reflejo de sus anhelos más profundos. La energía era palpable, como si el aire mismo estuviese cargado de esperanza, mientras se sentaba en círculo, su mirada se encontró con la de Gabriel. Esa chispa familiar iluminó su alma. Él estaba allí, observando y sonriendo, como un rayo de luz en su vida. Esa conexión intensa era innegable. En ese momento, María supo que algo estaba a punto de cambiar. Hoy es el día, pensó con firmeza, la reunión comenzó. Las historias fluyeron como un torrente de amor y sanación. Cada mujer compartió sus luchas, sus triunfos. María sintió como cada palabra resonaba en su corazón. Eran como las notas de una melodía sagrada que hablaba su esencia. Sepultaron sus dudas y miedos en ese espacio seguro. Cuando llegó su turno, María se levantó con determinación. Hoy quiero celebrar no solo nuestras luchas sino la magia de que estamos juntas. La soledad, que a veces pesa como una losa, puede ser un espacio de preparación, un tiempo en el que Dios siembra semillas para nuestro futuro, dijo, su voz firme y llena de pasión. Al terminar, hubo un silencio reverente, solo el suave susurro del viento a través de las hojas rompía la atmósfera. Una de las mujeres, Carla, quebró el silencio con un abrazo y dijo, tus palabras han encendido una luz en mi interior. Gracias por recordarnos que somos parte de algo más grande. María sintió lágrimas de gratitud deslizarse por su rostro. Su corazón se infló con la certeza de que estaba en el camino correcto, esa conexión creció con cada palabra compartida, con cada abrazo sincero. Se dieron cuenta de que al unir sus luces individuales, formaban una antorcha ardiente de amor y esperanza. En ese ambiente cargado de emoción, el círculo de mujeres se convirtió en una comunidad sagrada, un refugio donde cada una podía florecer, y entre risas, abrazos y lágrimas, la velada fue tomando un giro inesperado. Gabriel se levantó, miró a María y dijo, ha sido increíble escuchar lo que compartiste con todas nosotras. Creo que cada uno aquí tiene su propio viaje, y me gustaría compartir el mío contigo. ¿Te gustaría dar un paseo conmigo esta semana y seguir explorando nuestras historias? María sintió que su corazón daba un vuelco. La sonrisa en su rostro se hizo más amplia, su estómago se llenó de una euforia renovada. Me encantaría, Gabriel. Estoy lista para seguir adelante, elevar mi espíritu y abrir mi corazón. Mientras la tarde se desvanecía, sintió que un velo se levantaba de su alma. La soledad ya no era un estigma, sino una bendición que le había permitido crecer, ser testigo y compartir el amor genuino con quienes la rodeaban. María comprendió que su vida había tomado un rumbo posiblemente divino. Ya no estaba solitaria, sino rodeada de la luz que emanaba de cada una de las mujeres en su vida. Aquella noche, mientras miraba las estrellas desde su ventana, una sensación de paz y entrega la invadió. Su futuro, que antes parecía incierto, ahora brillaba intensamente. Había un propósito claro en su viaje, una revelación divina para transformar su soltería en un sendero de amor auténtico. Dios estaba obrando en cada paso que daba, conectando su vida de maneras sorprendentes e inesperadas. Estoy lista, murmuró al cosmos, con gratitud en su corazón. Mi querido lector, ahora tú también puedes ser parte de esta historia de fe y transformación. Necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren estas palabras de esperanza. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación divina. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.